Bienvenido. Bueno, buenas tardes. Lluvioso, ¿verdad? Sí, una temporada anormal de lluvia, porque se supone que las lluvias aquí empiezan en junio. Se adelantó. Sí, pero con todos estos cambios, de verdad, del clima, del Y el calentamiento calentamiento global, global, así es. aparecen cosas fuera de época, ¿verdad? Es así. Y esta parece que vino al revés, de atrás para adelante. Mire, Doc, ay, tú oyes que en la familia dicen, es que las hembras son de su papá y los varones son de su mamá. Pero eso como mientras son chiquitos. Pero después, cuando son más grandes, que ya son adultos, puede darse el caso de que nosotros formemos un grupo en contra de otro. De un miembro de la familia. Por ejemplo, yo me voy con mi mamá en contra de mi papá. O yo me voy con mis hermanos en contra de mi mamá. A eso yo me refiero con para decirlo en un lenguaje más coloquial, apandillamiento en la familia, que es la coalición. O sea, una cosa es que nosotros tengamos una alianza y la dañina y la perjudicial para el sistema familiar es cuando nosotros poniéndolo, reitero, en el lenguaje coloquial, cuando nos apandillamos en contra de un miembro de la familia. Ujú. Así es. Tú sabes que la familia es un sistema, ¿verdad? Sí. Y cuando uno define que es un sistema, dice, es un todo organizado con subpartes, pero esas subpartes están interrelacionadas entre ellas. Entonces, la familia tú la puedes ver desde su estructura, la estructura de una familia, cómo está la relación pareja, cómo está la relación entre los hermanos. Entonces vamos a ver el subsistema parental, el subsistema filial y a veces los otros miembros de la familia, que por eso hablamos de familia extensa. O sea, la familia es una estructura interesante y de acuerdo a la estructura también tiene su función. Y en esa función, como dicen los autores que han investigado más como esto, Minuchin dice, la funcionalidad de una familia tiene que ver mucho con la manera en que se manejen los vínculos y los límites, las fronteras. Entonces, dice Minuchin, cuando tú ves una familia que donde los límites no están bien definidos, esa familia puede ser una familia aglutinada. Exacto. Y él dice que esa aglutinación de la familia tiene que ver también con las patologías desde el punto de vista psiquiátrico, que las familias de esquizofrénicos o las familias de personas drogodependientes o dependientes de alcohol también son familias que van a tener una manera de funcionar y ahí los límites van a funcionar de una manera. De manera que cuando tú hablas de eso, podemos estar hablando de la patología de un sistema. Es una patología de un sistema familiar. Y desde esa patología y dependiendo de la patología y de la situación que tengan, entonces pueden crear, como dices tú, ese apandillamiento. O serían esas alianzas que muchas veces son normales en las familias, pero a veces se alía la mamá, como dices tú, se alía a veces con el hijo varón, porque tiene una tensión con el varón, una forma de tratar al varón que no trata así a las hembras. Exacto. Y a veces es el papá que puede ser muy, muy rudo con los varones, pero puede ser muy amoroso y muy dulce con su hembrita. No siempre se da así, porque a veces el varón prefiere al varón, a veces el papá tiene como preferido a su hijo varón porque representa el varón, y a veces la mamá tiene como preferida a su hija hembra, pero como dices tú, se cruza esa alianza. La mamá cuida más al varón y el papá más a la hembra, y ahí se habla de los complejos de Edipo, de Leita, de manera que te digo eso porque el mundo familiar es un universo complejísimo, y cuando uno ha estudiado terapia de familia en los diferentes marcos, uno ve esa riqueza y esa belleza que a veces es patología, pero a veces también de la familia puede venir lo mejor. Puede venir, no, lo mejor de un ser humano viene de la familia, al punto que en los años 60 Don Jackson escribió un artículo donde ese artículo se titulaba "No existe el individuo". Uno dice, ¿cómo un psicólogo del prestigio de Don Jackson dice que el individuo no existe? Dice él,
que no, porque el individuo es un producto de la familia. Y siempre se está definiendo en función de alguien. Claro, y tú eres algo que surgió de una familia. Los Lunas, tu segundo apellido es Rodríguez. De los Lunas Rodríguez surgió una persona que se llama Hoy Soy la Luna. Y ese sistema te produjo a ti, claro. Tú tienes tu individualidad, tu genética, tu temperamento, pero tú eres un producto de ese sistema, igual que lo es tu hermana, tu hermano. Cuando se producen estas coaliciones, Vicente, es como para defender a un miembro de la familia y al propio tiempo atacar a un miembro de la familia. O sea, tú de repente puedes encontrar que unos hermanos dicen, no, es que para mi mamá lo único que existe son mi hermano y mi papá. Nosotras no existimos. Y siempre es todo. No existe el equilibrio. Entonces yo me estoy yendo siempre hacia un lado por la razón que fuere. Así es. Y algunas hijas dicen, mi mamá era machera. Sí. Porque ella siempre cuidó a sus machos. Sí. Y a las hembras no. Sí. Y a veces dice los hijos varones, no, porque mi papá siempre protegió a las hembras, él a las hembras las veía como frágiles, delicadas, y a los varones no se exigió, él quería que sus hijos varones fueran duros, rudos, por eso él a los varones no le dio protección y los ayudó, sino que la hembra no trabajaba, que la hembra había que cuidarla, pero que el varón era el que tenía que salir a la calle con el cuchillo en la boca, y entonces ese papá pudo haber sido muy protector, muy amoroso con sus hembras, y pudo haber sido muy rudo, muy hostil hacia los varones. Alguien nos dice aquí, y es exactamente eso. Doctor, cuando el papá cree que si la niña se va de mi lado, siempre dice que son 2 contra 1. A eso es a lo que yo me refiero. Cuando de repente tú dices, no, pero es que yo tengo a todo el mundo en mi contra, y es de verdad. Es de verdad que se alían en contra de uno. Sí, pero a veces nosotros decimos que esto es circular. A veces la pregunta es, ¿qué haces tú para que todo el mundo se alíe en contra tuya? Porque a veces uno llega a pensar que los otros se alían en contra mía por puro gusto. No. Nosotros los psicoterapeutas trabajamos mucho con lo que se llama la conciencia de la responsabilidad de lo que los demás te hacen. No es que estamos diciendo que los demás no te lo hacen. Es que si decimos que los demás te lo hacen, te estamos diciendo una parte de la verdad y tú puedes quedarte con esa información y sentirte víctima del sistema. Ajá. Si te sientes víctima del sistema y solamente se te dice lo que los demás te hacen, tú no vas a tomar conciencia, no vas a ser responsable de lo que tú haces para lo que los demás te hagan y no va a haber un cambio en ti. Siempre te vas a seguir viendo así. Entonces yo te estoy escuchando y digo, ¿y por qué el cambio tiene que ser en mí? Claro. ¿Por qué necesariamente tengo que cambiar yo? ¿Por qué no cambian los otros? Es que no, todo el mundo no puede estar equivocado. Si todo el mundo está aliado en contra de una persona en específica, que cambien todos los demás es más difícil, ¿no? Bueno, pero tú Sí. acabas de decir algo muy contundente. Pero claro La que del sí. problema soy yo si los demás se unen en contra mío y no necesariamente. La psicoterapia consiste en tratar a una persona de manera empática, sin atacarlo ni juzgarlo, pero ayudar a esa persona a que tome conciencia de lo que le está pasando y que se vea a sí mismo como parte de lo que le está pasando. O sea, cuando tú puedes ver que los demás sí te están haciendo algo que hay que ponerle un paro, pero que tú tienes que ver qué conducta tuya por comisión o por omisión genera que los demás te hagan, porque a veces la gente dice, pero yo no he hecho nada. Eso es lo que estás haciendo, no hacer nada. Ok. Porque hace tiempo que tú debiste haber detenido eso que tú dices que te han hecho históricamente los demás. Sí, pero yo ¿Por no qué lo actúo aguantaste tanto tiempo? Porque yo quiero evitar el conflicto y entonces algo que nosotros debemos buscar de alguna manera es, como seres humanos adultos pensantes, aprender a gestionar el conflicto, porque los conflictos que se resuelven son los conflictos que se gestionan, no son los conflictos que se tapan. Mira, una de las cosas importantes que a veces yo oigo que se le trabaja la autoestima, sobre todo a adolescentes, es que se hacen muchas actividades para subirle la autoestima. Tú sabes, la autoestima tiene que ver mucho con el autoconcepto que tú tienes de ti, y eso viene de conocerte, del conocimiento que tienes de ti, y la valía que tú tienes, el valor que tú te das y que tú te ves. Te hago esa introducción
Porque si hay algo que puede cambiar la autoestima de un joven o adolescente es cuando tú enseñas a ese joven a manejar conflictos. Exacto. No es decirte que tú vales y la frase yo valgo, eso está muy bonito, pero eso son frases motivadoras. Los estudios dicen que la autoestima de un adolescente cambia cuando en cualquier tipo de trabajo, taller o terapia a ese individuo se le enseña a manejar conflictos, porque la vida es permanentemente, Claro. en cualquier lugar que tú te ves, las personas tienen intereses y todo el mundo tiene un interés, sin excepción, desde el más santo hasta el más pecaminoso, todo el mundo tiene un interés. Entonces, tienes que aprender, confiar en ti, de que tú eres capaz de manejar los conflictos. ¿Qué quiere decir eso? Al manejar un conflicto, tú tienes que saber lo que está pasando, tienes que saber lo que tú quieres y cómo te sientes, pero tienes que también conocer cuáles son los intereses del otro o la realidad en la que tú estás. Y un mecanismo importante a desarrollar en las personas es lo que se llama la adaptación. Te voy a poner un ejemplo. ¿Has oído esa frase que dice, si estás en un sitio y te dan un limón, en vez de decir que qué injusto es y que qué aire es tu vida, tú puedes con ese limón convertirlo en una limonada? Eso se llama adaptación. Hay gente que dicen, pero ¿cómo puedo yo saciar mi sed con un limón? Entonces hay gente que dice, si me dan un limón, yo busco un chin de agua, por algún lado consigo un chin de azúcar y le echo hielo y tengo la limonada. Eso se llama... Échale sal y tequila. No, eso... Es más divertido. Oye, qué belleza. Sí. Pero eso tan simple significa el mecanismo de adaptación para manejar la realidad. ¿Qué pasa? Muchos jóvenes, cuando se ven en una situación y encuentran que los padres no le dan lo que ellos quieren o que se enamoran de una muchacha o de un muchacho y no les responde, entonces ellos pueden quedar traumados y no saben adaptarse a eso. Si se sobreadaptan, entonces dicen, es que yo no soy atractivo y no me voy a enamorar de nadie, me aíslo, ¿ve? Pero yo puedo también quedarme deprimido o puedo tornar agresivo y comenzar a hablar mal, de decir las mujeres no sirven, los hombres no sirven. Entonces tengo ahora una reacción de agresividad y de violencia contra esa realidad o me deprimo y me evado. Que esa adaptación es que yo diga, ¿cómo yo puedo manejar esa realidad? ¿Qué alternativas yo tengo para sin atacar la realidad y sin querer cambiar la realidad, tampoco renunciar a lo que yo quiero? Entonces ahí es donde yo aprendo cómo yo puedo ajustar eso. Ahí yo voy donde alguien, donde un psicoterapeuta, o hago un curso o leo un libro de cómo yo podría conquistar a las muchachas, o cómo yo puedo volverme atractiva con los muchachos. Y es un tema de gestionar el conflicto en lugar de evadirlo. Y ahí estoy creciendo y yo lo que he hecho es un proceso de adaptación. Veo mi realidad, sé que no soy Brad Pitt, que todas las mujeres no están enamoradas de mí, ya no. pero yo aprendo que yo sí puedo conquistar a una muchacha y ahí es donde yo busco herramientas de cómo aprendo cómo se hace eso. Pues y yo estoy creciendo. Usted va a tener que hablar con nosotras el lunes más arriba, el 8, porque el lunes es día de fiesta. En su próxima visita, doctor, usted va a tener que ayudar a nuestra audiencia a aprender a manejar, a gestionar el conflicto, mucho más allá que evadir el conflicto, porque el conflicto que se evade es conflicto que permanece, el conflicto que se gestiona es conflicto que se resuelve. Y tú creces y además tu autoestima sube y te sientes valiosa y capaz de... Ya no hay más nada que decir. Doña Consuelo y don Ángel están aquí. Nos juntamos con ustedes mañana, si Dios quiere. Quédense con ellos. Presten atención, señores. Presten atención. Este tema del clima se está complejizando. Nos juntamos con ustedes mañana, si Dios quiere.